que nos dice en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 23, versículo 39, dice la palabra de Dios de la siguiente manera: y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Padre que estás en los cielos, Señor amado, te damos gracias por darnos este privilegio, Señor, de poder llevar esta reflexión, Señor, a la vida de aquellos que están en este lugar, de aquellos padres que han venido a recordar a sus seres queridos, quizás pensando en diferentes circunstancias que la vida nos está ofreciendo en estos momentos. Quizás alguna enfermedad, Señor, quizás alguien ha venido padeciendo alguna enfermedad. Señor, quizás alguno ha venido padeciendo una situación familiar, algún descontento en el matrimonio. Dios mío, quizás está sin trabajo. Señor, quizás las finanzas le están agobiando. Yo no sé, Dios mío, a qué situación se está enfrentando cada persona en este lugar. Tú lo sabes, tú lo conoces, tú tienes la respuesta. Pero más que ante todo, Señor, podamos asegurar y preocuparnos por nuestra eternidad. Gracias por la palabra que hemos leído, Padre eterno, que traerá reflexión a nuestra vida. Y podamos enfocar, Señor, nuestro pensamiento y nuestra preocupación a aquello que nos atañe por toda la eternidad. Muchas gracias, Dios mío, por darnos este privilegio, por darnos esta oportunidad. Espíritu Santo, tú que has quedado para convencer al pecador, sembrar la palabra en el corazón, yo te ruego que empieces a redarguir, que empieces a tocar esas vidas, Señor, de aquellos que de verdad están interesados en su eternidad, de aquellos que hacen espacio para pensar en lo eterno. Señor, para que no solo seamos materiales, para que nuestra preocupación no sea mayor al estar enfocados en lo terrenal y no en lo espiritual. Sabemos que somos humanos, Señor, y no estamos, Señor, alejados de la realidad que vivimos, aunque estemos en este cuerpo, Padre. Tú sufriste, Señor, al ver el momento que tu Hijo estaba siendo crucificado, pero no hiciste nada, Señor, para que nosotros ahora pudiéramos tener salvación eterna, Padre. Por eso te pido que consueles el corazón de cada quien que está aquí recordando a su ser querido, Padre. Porque tú, Señor, a pesar de ese dolor de ver a tu Hijo morir y no hacer nada, sabes el dolor que le embarga a cada quien que pierde un ser querido, un padre, una madre, un hijo, cualquier familiar, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. A ti sea la gloria por siempre. Amados amigos, amados hermanos, Dios creó al ser humano para que viviera, para que tuviera eternidad. Dios no creó al hombre para que muriera. Dios no creó al ser humano para que perdiera su vida, sino que el propósito de Dios era que viviéramos con Él por la eternidad. Dios nos creó con santidad, con inocencia, con pureza, etcétera, etcétera. Pero por causa del pecado, amigo, amiga, todo eso se perdió. La palabra del Señor nos dice
que por cuanto el pecado entró por un hombre, entró a toda la humanidad. Y desde que el pecado dañó la imagen del ser humano, como Dios lo había creado, dice la palabra del Señor, Romanos 3:23, que todos estamos destituidos de la gloria del Señor. Y desde que Jesús vino a esta tierra, trajo la esperanza del ser humano de poder restaurar su comunión con Dios. Aquella comunión que se perdió por causa del pecado de nuestros primeros antepasados, Adán y Eva, por la desobediencia de ese pecado, la muerte llegó a la vida del ser humano. Pero repito, Jesucristo vino a esta tierra a reconciliar a Dios con el hombre, a reconciliar a Dios consigo, al hombre consigo mismo, a reconciliar a Dios con la naturaleza, o al hombre con la naturaleza. Y es allí, amigo, amiga, que desde que esa esperanza se empezó a predicar por medio de nuestro amado Salvador Jesucristo, ha surgido en la inquietud del corazón humano el buscar esa eternidad, el buscar esa salvación. Han surgido diferentes opiniones para poder remembrar esa oportunidad que el ser humano tiene a través de Jesucristo. Jesús dijo que Él era el camino, la verdad y la vida, que nadie viene al Padre si no es por Él. Y desde que hubieron diferentes opiniones, no soluciona el problema en el cual el ser humano busca el poder encontrar la eternidad que se perdió en el Edén, sino que al contrario la complica. Porque después de haber salido diferentes opiniones, cómo el ser humano se salva, cómo el ser humano puede encontrar esa eternidad, que Jesucristo en su gran misericordia vino a esta tierra a ofrecernos, a darnos esa esperanza. Como dije hace un momento, surge otra pregunta. De todas esas opiniones, ¿quién tiene la verdad? Y eso ha llevado a tergiversar el camino que Dios estableció para poder llegar a esa eternidad. Y es allí, hermanos, amigos que están en este lugar, donde la porción que hemos leído es una porción que nos muestra la realidad del ser humano. La palabra del Señor nos dice que cuando Jesús vino a la tierra, todos los que habían fallado, todos los que habían muerto desde Adán hasta este ladrón que está muriendo con el Señor en la cruz, dice que todos iban a un lugar llamado Hades. Unos iban, los justos, al seno de Abraham o al paraíso como se le conoce, y otros iban a la parte inferior que se le conoce como el lugar de tormento. El ser humano está compuesto por alma, espíritu y cuerpo. El espíritu va a Dios, que fue tomado por Dios. El alma es la parte donde se centran las emociones del ser humano y es la que será juzgada o la que será premiada o la que será justificada. El cuerpo, pues todos lo sabemos, el Señor dijo, del polvo eres y al polvo volverás. Cuando el Señor es crucificado y muere, la palabra de Dios dice en el libro de los Hechos, capítulo 2, que bajó al Hades. Pedro, en el capítulo 3, dice que fue a predicar a los que estaban en el seno de Abraham, a darles las promesas que habían de cumplirse en él. Luego el apóstol Pablo, en el capítulo 4 del libro de Efesios, dice que el Señor al resucitar se llevó a todos los que estaban en el seno de Abraham
para llenar todos los cielos. Y eso es lo que el libro de 2 de Corintios 12 nos dice, en el capítulo 12, que Pablo fue trasladado. Él dice que no lo sabe si en el espíritu o en la carne, pero fue a un lugar donde hay palabras inefables que no se les da a conocer al hombre. Y él dice que es el tercer cielo. Y Jesús se llevó a todos los que estaban en el seno de Abraham para el tercer cielo. Porque como dije hace un momento, por tantas opiniones que hay, algunos dicen que nadie está en el cielo, ni nadie está en el infierno. Pero la palabra del Señor, bendito sea su nombre, que nos dejó este manual de doctrina y fe para que podamos comprender qué es lo que nos depara después de salir de este cuerpo. Como dijo Pedro en su epístola, en el capítulo 1, verso 14, es necesario que salga de este cuerpo como el Señor me lo ha dicho. La vida eterna, amigo, amiga, no es un evento en el cual tú tienes que esperar morir para saber si te salvarás o te condenarás. La vida eterna, el Señor Jesús dijo en Juan 5:24, que el que oye su palabra y cree al que le envió, tiene vida eterna. Aleluya. Tiene vida eterna. Aleluya. Tiene vida eterna. Y ha pasado de muerte a vida. El Señor nos dijo, vamos a ver qué te depara en el camino, vamos a ver si hay oportunidad, vamos a ver al final de los tiempos, vamos a... No, el Señor dijo, tiene vida eterna. Y eso es lo que nos llena de esperanza y seguridad para poder comprender los momentos que vivimos. Y como dije hace un momento, el ser humano, desde que la esperanza se anunció por medio de Jesucristo, por medio de la iglesia desde sus inicios, ha buscado la llave y la manera de poder encontrar esa salvación y esa vida eterna. En la porción que hemos leído, podemos notar nosotros aquí que es una palabra que quizás la hemos escuchado muchas veces, o quizás se nos ha dicho muchas veces, o quizás, hermano, tú la has pronunciado muchas veces. Si usted muere hoy, ¿a dónde irá a parar su alma? Quizás es una palabra que incomoda, una palabra ya trillada, pero es la realidad de lo que el Señor está haciendo con este hombre en la cruz. No se lo dice como yo se lo estoy diciendo. El Señor no le dijo, si tú mueres hoy, ¿a dónde iría tu alma? Simplemente le dijo, hoy estás conmigo en el paraíso. Esta palabra que hemos leído, la hemos comprendido muchos que profesamos fe, pero no tenemos esa seguridad de nuestra salvación. Cuando se nos pregunta a dónde hemos de ir después que salgamos de este cuerpo, por mucho que nos congreguemos, que vayamos los domingos, que llenemos una silla, una banca, que conozcamos la Biblia, por el abrigo que el mundo ha hecho en el corazón de muchos, la duda le ha abrigado y lo que responden no sabemos, solo Dios lo sabe, primero Dios. Eso es lo que muchos decimos, aunque seamos cristianos, porque no tenemos seguridad de nuestra salvación. En los versículos que hemos leído podemos ver el momento en el cual Jesús estaba crucificado junto a dos malhechores. Uno de ellos, teniendo frente a él, a su Salvador, decidió injuriarlo y menospreciarlo. Pero el otro fue más sabio y le pidió que lo salvara. Este hombre sabía que le quedaban pocos minutos de vida. Su vida estaba terminando y con sabiduría volvió sus ojos hacia Jesús para pedirle que lo salvara.
Ese es el caso de muchas personas en el mundo que en los momentos de dificultad, en los momentos de enfermedad, de angustia, en un hospital donde el hombre ha diagnosticado su fin, se vuelven a Jesús, se arrepienten, le entregan su vida y le reciben como Señor y Salvador de sus vidas. Le invocan al Señor, pero hay otras personas como el otro ladrón que le injurió, que a pesar que sabía que su vida se estaba terminando, decidió rechazarlo, decidió injuriarlo, a pesar que estaba al borde de la muerte. Es posible que hoy en día muchas personas, como dije hace un momento, cuando se les pregunta si usted muere hoy, ¿dónde irá su alma? Lo primero que se viene a la mente es, yo no estoy pensando en morirme. Unos hacen alarde que van a un gimnasio y se mantienen saludables con su alimentación, su dieta. Otros quizás de sus tesoros que tienen los mejores médicos para mantenerse en un chequeo constante. Pero no sabemos, como dije hace un momento, hermanos y amigos que están en este lugar, que la muerte es impredecible, no sabemos en qué momento nos va a llegar. La muerte no tiene distinción de nada, de raza, de credo, de edad, de posición social. Nos llega porque nos llega. ¿Cuándo? No lo sabemos. ¿Cuándo y de qué manera? No lo sabemos. Y es por eso que este hombre decidió rechazar al Señor. La diferencia que hace con nosotros es que a pesar de que, como dije, estamos tan cerca de la muerte como este hombre, solo que no lo sabemos. No sabemos a qué altura de la fila vamos y en qué momento nos va a llegar. No lo sabemos, hermanos, amigos, amigas que están en este lugar. Estamos como este ladrón. La diferencia, como repito, es que no lo sabemos. También estamos tan cerca de nuestro Señor y amado Salvador que muchos como este ladrón lo rechazamos. En el capítulo 10, verso 8 del libro de Romanos, nos dice que cerca de ti está la salvación tan grande que Dios nos ha dado. No dice que está en X lugar, ni en X persona, sino que dice que está tan cerca de tu boca, que si le confesares con tu boca que Jesús es el Señor, serás salvo, porque con el corazón se cree y con la boca se confiesa. Ahora la determinación queda en cada uno de nosotros. ¿Qué haremos con semejante promesa que Dios nos ha dado? Lo tenemos tan cerca, pero tan cerca, en tu boca. Solo tienes que confesar a Jesús que Él es el Señor y que Dios le resucitó de entre los muertos, nada más. No tienes nada más que hacer, como Jesús le dijo a los fariseos, que les ponen cargas que ni ellos podrán sobrellevar. Volviendo a la porción que hemos leído, podemos nosotros reflexionar la realidad en la condición que nos encontramos cada uno de nosotros. Y ante la pregunta sobre la reflexión que estamos meditando esta mañana, tenemos que tener respuestas muy acertadas sobre la eternidad. Sobre la pregunta, si usted muere hoy, ¿dónde iría su alma? Esa pregunta es la pregunta más importante que debemos contestar acertadamente. Dice la palabra de Dios en 2 de Corintios, capítulo 5, verso 8, hablando de la muerte. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor.
pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. En la vida hay preguntas en las cuales, si nos equivocamos, traen consecuencias a nuestra vida. Hay preguntas a las cuales pueden traer tristeza, dolor, quizás sufrimiento, según la respuesta que nosotros demos. Pero ante la pregunta, si tú mueres hoy, ¿a dónde vas a parar?, no debemos vacilar y debemos de contestar acertadamente, porque no hay lugar más duro y sufrimiento que el contestar equivocadamente. No hay lugar más duro que afrontar que vivir por la eternidad alejados de la presencia del Señor, donde el Señor mismo dijo que el fuego no se apaga y el gusano nunca muere. Donde tendrás la persona que llegue allí, dijo el Señor, donde será el lloro y el crujir de dientes. Llorar por las oportunidades perdidas y crujir los dientes, es decir, estar enojados. Pero la culpa no la tiene quien te guía, la culpa la tenemos cada uno de nosotros por no tener la responsabilidad y la madurez para poder afrontar la realidad de lo que Dios nos está mostrando en su palabra. Pareciera ser que esto de la palabra de Dios parece algo anticuado ya para muchos, como algo que hay que abrigar como algo tradicional o algo que se nos heredó, pero cuando la realidad es que ella misma dice que el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra permanecerá para siempre. Aleluya. Y eso es lo que podemos ver nosotros aquí. Dice Romanos 10:9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces, ¿cuál será la respuesta correcta ante esta pregunta? Si yo me muero hoy, me voy a la presencia del Señor, porque he recibido a Cristo como mi Señor y Salvador. Y dice Hebreos 10:14, que el que el Señor santifica, lo santifica de una vez y para siempre. Gloria a Dios. Ya que hay muchos, amados amigos, hermanos, que es bien cierto que estamos en este cuerpo, en esta naturaleza, y somos tentados. A veces fallamos, pecamos, unos de una manera, otros de otra, unos por omisión, otros por acción, pero igual todos le fallamos. Pero ante la respuesta que yo soy salvo si hoy me muero, no es por lo que yo haga o por lo que yo deje de hacer, es por lo que Jesucristo ya hizo hace 2000 años. Quiere decir que entonces puedo vivir como yo quiera, libertinamente, seguir pecando, y como ya soy salvo voy para el cielo. Permítame decirte que el que es salvo busca cómo agradar a su Señor, vivir en santidad cada día, consagrándose al Señor. Porque el que cree que es salvo y va para el cielo y vive una vida libertina como se le dé la gana, como dicen, lo que demuestra es que no ha sido salvo. Porque ¿de qué ha sido salvo entonces? El que es salvo, dijo el Señor, por sus frutos les conoceréis. Por sus frutos les conoceréis. Eso es lo que dijo el Señor en su palabra. Pero si tú no has recibido a Jesús como tu Señor y tu Salvador, déjame decirte que tu despertar después que salgas de ese cuerpo será condenatorio por toda la eternidad. Ahora alguien puede preguntar, entonces, ¿qué pasa si todos pecamos? Si todos le fallamos al Señor de una o de otra manera, entonces, ¿qué sucede con mi vida? La palabra del Señor dice en 1 de Corintios 11:32, hablando de aquellos que pecan siendo sus hijos,
que el que persevera en el pecado, Dios les envía un castigo temporal para que no se condenen con el mundo. Eso se conoce como morir enjuiciado por Dios, pero salvo. Así que, amigo y amiga, no esperes más. Esa respuesta debe de ser adecuada y acertada. Ante la pregunta, si hoy mueres, ¿a dónde irá tu alma?, no puede haber inseguridad en la respuesta que tú tienes que dar. Dice Lucas 23, la porción que hemos leído, y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. De cierto te digo, hoy estás conmigo en el paraíso. Qué tristeza hubiera sido para este hombre si Dios le hubiera dicho: no sé, esperemos en la resurrección a ver qué depara, qué dice Dios. Qué triste para este hombre si hubiera dicho: mira, no sé, divaga por el mundo ahí hasta ver qué determina Dios. Qué triste para este hombre si le hubiera dicho: mira, no sabemos, tu familia tiene que gastar tanto para que te ayude. Qué triste si este hombre le hubiera dicho al Señor: no tienes las obras suficientes para que seas salvo. Qué triste hubiera sido para este hombre. Pero qué paz, qué tranquilidad llenó el corazón de este hombre. Era un malhechor, quizás él no tuvo tiempo por andar delinquiendo para poder tener espacio para pensar en su eternidad. Simplemente fijó sus ojos en Jesús y le dijo: Señor, acuérdate de mí cuando vengas a tu reino. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Cómo sabía este ladrón que Jesús pronto vendrá por su iglesia? Pronto vendrá por aquellos que le hemos confesado. Pronto nuestros antepasados que ya nos precedieron se levantarán de ese lugar donde tú estás. Pronto el Señor vendrá como voz de mando, con voz de trompeta, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y nosotros los que estemos vivos, dice la palabra, seremos transformados y arrebatados para recibir al Señor en las nubes. Aleluya, gloria al Señor por eso. Esa es la bienaventuranza que este hombre recibió. Jesús no le puso tanta traba. Jesús le dijo: hoy estás conmigo en el paraíso. Pero imagínense qué tristeza para el otro ladrón, porque los tres murieron en el mismo momento, el mismo día. Y como dije hace un momento, lo que la palabra nos enseña sobre el seno de Abraham, el ladrón cayó a ese lugar donde estaban siendo consolados por Abraham, a escuchar la predicación del Evangelio de parte de Jesucristo, donde Jesucristo llegó y, como dice Pedro, a predicarles las promesas que habían en la ley y los profetas y los salmos. Jesucristo llegó y le dijo: Noé, ¿te acuerdas el arca que hiciste? Eso me representa a mí. La brea que le echaste para que el agua no se filtrara, eso representa la sangre que derramé para el perdón de pecados, para limpiar el perdón de pecados. Abraham, ¿recuerdas el corderito que apareció para que no mataras a tu hijo? Eso me representaba a mí. Eso me representaba a mí. Adán, tú que fallaste y trajiste la muerte al ser humano, aquellas pieles, aquellos delantales que cubrieron tu vergüenza, me representaban a mí, porque Cristo eso es lo que hace cuando nos perdona, nos tapa la desnudez de la vergüenza del pecado, porque eso es lo que el pecado trae, vergüenza a la vida del ser humano. Y así sucesivamente el Señor empezó a predicar el Evangelio desde Adán hasta el día que Él llegó a ese lugar. Como dice la Escritura, que al tercer día se levantó y todos los que estaban en el seno de Abraham se fueron al paraíso, donde ahora los que mueren en Cristo
son levantados, como dice la porción que leímos, ausentes del cuerpo, presentes al Señor. No hay oportunidades, no hay segundas oportunidades. Es hoy, hoy estás conmigo, dijo el Señor, hoy estás conmigo en el paraíso. No tienes que esperar, amigo, amiga, hasta morir. No digas, estoy muy niño para venir a Cristo. No digas, estoy muy joven, tengo que vivir la vida. No digas, estoy adulto, todavía tengo que empezar en los proyectos de vida. No digas, ya llegué a la vejez, ¿y para qué me va a servir andar de iglesia en iglesia o de estar con una Biblia? No digas eso. Hoy estás conmigo en el paraíso. Como dije hace un momento, la muerte es impredecible y te puede llegar en cualquier momento. Te puede llegar ya en este instante. Te puede llegar dentro de una semana, 50 años, no lo sabemos. Solo Dios lo sabe, pero de lo que sí sabemos, que nos llega porque nos llega. Así es que no hagamos duro el corazón. Jesús le dijo a este hombre, hoy estás conmigo en el paraíso. Imagínate qué tranquilidad, como dije hace un momento, pudo llenar el corazón de este hombre para morir en paz. Pero el otro cayó en las profundidades, en la parte más inferior, donde estaban siendo atormentados, donde estaba aquel rico que deseaba un dedo húmedo para saciar su sed. Pero hasta eso se le negó, porque en ese lugar no hay brisa que refresque el calor inmenso que hace. En ese lugar no hay agua para refrescarnos. En ese lugar no hay niños que vayamos a oír estar llorando. En ese lugar no hay luz, es oscuridad, porque Dios es luz y Dios no está donde no lo quieren. Imagínate ese hombre estar escuchando la predicación del Evangelio de Jesús. ¿Qué podrá haber venido a la mente de ese hombre? Y acabo de estar con él en la cruz y lo injurié. Es el caso de millones de personas que tienen la oportunidad de escuchar el mensaje del Evangelio, pero lo rechazan. Ven a Cristo. Cristo es el camino, la verdad y la vida. No hay otro medio, no hay otro camino. Porque dice el libro de Hechos 4:12, porque no hay salvación en nadie, solo en Jesucristo. Segunda de Timoteo 2:5, porque no hay otro medio, solo Jesucristo, porque no hay un intermediario entre Dios y los hombres, sino Jesucristo. Él es el único, amigo, amiga, que te puede sacar de esa situación si tú te encuentras. Y si tú ya eres cristiano y te apartaste del camino por descuidos, pero tienes la esperanza en Dios, vuelve, regresa, Él te espera con los brazos abiertos. El arrepentimiento es el primer paso que tú y yo tenemos que dar. El arrepentimiento no es llorar, no es remordimiento. El arrepentimiento es un cambio de pensar, de actuar y de sentir en la vida de cada uno de nosotros. Ese es el arrepentimiento. Por eso el Señor le dijo a este hombre, hoy estás conmigo en el paraíso. Hoy. Así que, amigo, amiga, la misma seguridad que Jesús le dio a ese hombre en la cruz es la misma que nos da a cada uno de nosotros, a ti y a mí, si quieres tener la salvación. La misma esperanza hoy. Hazte esta pregunta: si tú te mueres hoy, ¿a dónde irías? Por supuesto, habrán diferentes opiniones, pero todas alejadas de la realidad de lo que la palabra de Dios nos enseña. Ante la pregunta, si mueres hoy, ¿a dónde irá a parar tu alma? Debemos asegurar esa respuesta y no puede esperar más. No te vayas de este lugar sin meditar y reflexionar. No puede esperar esa respuesta. Dice Hebreos 4, capítulo 6. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva, no entraron por causa de desobediencia. Otra vez determina el Señor un día. Oye, hoy, dice el Señor, diciendo después de tanto tiempo por medio de David,
como se dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Hoy, si hoy oyeres su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Si al escuchar estas palabras que hemos leído del Señor en este libro sagrado, tu conciencia, amiga, no está cauterizada y se ha endurecido, el Espíritu Santo puede estar redarguyendo y puede hacerte estar pensando en eso. Realmente, ¿a dónde iría si me muero hoy? El Señor no dice el domingo que te congregas o vas a donde tú profesas fe. El Señor dice, hoy, si hoy oyeres su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Es hoy el tiempo de salvación. En día aceptable te he escuchado, dice el Señor en 2 de Corintios. Hoy es día aceptable, hoy es día de salvación. Y un día tendremos que estar frente al Señor y le tendremos que dar cuenta por qué le rechazamos. Si hoy tienes al Señor como Salvador, un día lo vamos a enfrentar como juez y ya va a ser demasiado tarde. Un día le vamos a enfrentar y ya va a ser demasiado tarde. Por eso dice el Señor que determina un día y es hoy. Hoy es día de salvación. Si tú estás allí, en ese lugar, quizás recibiendo sol, quizás con la tristeza en tu corazón de lo que estás haciendo, y estás escuchando, el Señor dice, no endurezcas tu corazón. Hoy es día de salvación. No cerremos nuestros oídos a la palabra del Señor. No digamos, lo voy a pensar. No digamos, yo ya voy a este X lugar. No digamos cualquier cosa que se nos quiera venir a la mente por tal de rechazar al Señor. ¿Quién te garantiza que llegarás a tu casa de regreso? ¿Quién nos garantiza que al salir de aquí vamos a llegar a nuestro hogar? Por eso el Señor determina un día y es hoy. Hoy es día de salvación, dice su palabra. Hoy. ¿Qué pasa si tú crees ahora? ¿Qué pasa si tú confiesas al Señor ahora como tu Salvador? Dice 1 de Corintios en el capítulo 2, versículo 9. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Esa es la seguridad que Dios te está dando esta mañana. Tener esa seguridad que si mueres irás al cielo. Porque Dios, como está escrito, repito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido a corazón de hombre, es lo que Dios ha preparado para aquellos que le reciben. Pero ¿qué pasa si tú lo rechazas? ¿Qué pasa si tú te conformas? Eres conformista y no estás pensando en morirte. Y quizás tú digas, yo no quiero ser religioso, yo no quiero pertenecer a ninguna religión porque todos mienten, todos son hipócritas. Sí, yo no te digo que no, pero hoy determina el Señor que tú cambias esa realidad. Pero ¿qué pasa si tú lo rechazas? Dijo el Señor, Marcos 1:15, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creed en el Evangelio. Arrepentidos y creer al Evangelio. Esa es las primeras palabras que el Señor dio en su ministerio. Cuando Él comenzó a predicar, fueron sus primeras palabras. Arrepentidos y convertidos y creed al Evangelio. No creas en el hombre. Los hombres somos mentirosos. Los hombres te defraudamos. Cree en el Señor Jesucristo. Pero eso no quiere decir que te alejes del Señor. Tienes que congregarte. Tienes que leer su palabra. Tienes que entablar una comunión con Dios para que te vayas fortaleciendo, vayas creciendo y madurando espiritualmente. Porque el Señor dijo que debemos de ser santos como nuestro Padre que está en los cielos es santo. Es decir, ser apartados de las inmoralidades del mundo y consagrarnos al Señor.
Jesús dijo, sean perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Es decir, debemos de madurar espiritualmente, crecer, no ver a diestra ni a siniestra, sino el blanco perfecto que es nuestro amado Salvador. También el Señor dijo que deberíamos de ser justos. Justos, lo que significa es ser una persona perdonada, aún siendo culpable de sus pecados. Cuando Dios mira al ser humano y quiere derramar su juicio sobre los pecados, sobre la vida de esa persona, mira la justicia que Cristo estableció en aquel que le ha recibido, y Dios lo pasa por alto, y ahora el Señor nos mira con agrado. Por eso, amigo, amiga, esta es la oportunidad que debemos de tener cada uno de nosotros. Porque dice el libro Hebreos 9:27, y de la manera que esté establecido para los hombres que mueran una vez y después de esto el juicio. Ya no hay nada que se pueda hacer en esta vida por nadie. El que murió, por más que se haga lo que se haga, no se moverá ni un milímetro de donde cayó, porque esté establecido que mueran una vez y luego el juicio, dijo el Señor. Por eso Él determina hoy es día aceptable. No endurezcáis vuestro corazón, amado amigo, amiga que está en este lugar. No os aferréis a lo que no salva, a lo que ofende al Señor. Aferrémonos a la palabra de Dios. Aferrémonos a Jesucristo, que es el único que puede interceder por nosotros. De lo contrario, dice aquí, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Para salvar a los que le esperan. Estas palabras de Hebreos 9:27 es una vez más que nos expresan la realidad que un día el ser humano tiene que morir. Todos tenemos que morir. Es un estatuto de parte de Dios que todos los seres humanos un día tengan que partir de esta tierra. Eso implica la vida de las personas que no son eternas en esta tierra. No nos aferremos a este mundo, no nos aferremos a esta tierra, donde todo se está corrompiendo, donde todo se está degradando cada día, y lejos de acercarte a la presencia de Dios, el mundo te aleja, todo lo terrenal te aleja. Por eso dice que esté establecido que uno muera y una vez el juicio, es decir, pero eso no es cuando tú te mueras. Eso del juicio se establece hoy en vida. Porque el que ha creído al Señor no vendrá a juicio condenatorio al gran trono blanco de Apocalipsis 20, sino que irá al tribunal de Cristo, donde sí tú y yo seremos enjuiciados si hemos creído, pero no para condenación, no para ser condenados, sino para recibir galardones por lo que hayamos hecho, sea bueno o sea malo en esta vida. Eso es lo que dice la palabra de Dios, que nos presentaremos ante el tribunal de Cristo para recibir galardones. No es para ver si te salvas o te condenas. Eso se estableció hace 2000 años en la cruz del Gólgota, donde el Señor, nuestro amado Salvador, entregó su vida para que ahora tú solo tengas que creer. El mundo nos ha materializado tanto que ahora todo nos cuesta. Nos cuesta el trabajo, nos cuesta ganar el salario, nos cuesta nuestra casita, nos cuesta nuestro vehículo, nos cuesta haber criado a nuestros hijos. Y cuando se nos presenta una salvación para heredar las moradas eternas, estamos tan materializados que ya no lo creemos, que solo tienes que confesar a Jesús. Ya creemos que también lo tenemos que ganar. Y esa es una artimaña del enemigo para alejarte de la realidad de lo que Dios quiere para tu vida. Solo eso tienes que creer. Me he desgastado las pestañas estudiando para tener lo que tengo, dicen las personas. Pero el Señor dice, tan cerca de ti está tu salvación, en tu boca, que si confiesas que Jesús es el Señor, serás salvo. Con el corazón se cree y con la boca se confiesa, dice el Señor, aleluya. No tienes que hacer nada, solo creer. No serás condenado cuando te mueras, no serás salvado cuando te mueras, es hoy, en vida. Porque está establecido, dice Hebreos que hemos leído, que mueran una vez y luego el juicio.
Y es lo que te decía, que ese juicio será determinado de acuerdo a la conducta y vida que tú y yo llevemos en esta tierra. Eso determinará tu resurrección, tu esperanza de gloria, de bendición, o será de tristeza, dolor por toda la eternidad. Eso lo tienes que determinar hoy en vida. Después que tú y yo partamos de esta tierra, ya no vamos a poder hacer nada. Nada puede cambiar el destino del ser humano que murió sin Cristo. Por eso es que el Señor, cuando llegó a la tumba de Lázaro, le dijo a Marta: yo te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Tu hermano resucitará. Yo sé que resucitará, le dijo. No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Prácticamente esas palabras le estaban dando esperanza a Marta, que un día Lázaro habría de resucitar. Sin embargo, Marta le dijo: yo sé que va a resucitar en el día postrero, porque la mayoría de gente que oyó el mensaje de Jesús creyó en la esperanza que Jesús vino a dar a las personas. Cuando vino a esta tierra, el Señor trajo esa esperanza, como dije al inicio, y por eso es que no tenemos que esperar hasta el final de nuestros días. Así como Jesús resucitó a Lázaro en el día postrero, o como lo iba a resucitar, lo hizo en ese momento. Así que Jesús le dijo: llévenme a donde lo han enterrado. Así es que, amigo, amiga, debemos de tener nuestras prioridades. ¿Qué es lo que nos preocupa? ¿Qué es lo que nos preocupa hoy en día? Preocupémonos por lo que nos compete, y es la eternidad, la vida eterna. No seamos como Marta. Señor, ¿no ves que estoy afanada y turbada y María no me ayuda?, le dijo el Señor. El Señor le dijo: Marta, estás turbada, porque los afanes de la vida, eso trae, carga la vida. Muchas veces las cosas lícitas de la vida nos quitan el enfoque primordial, que es la vida eterna. Muchas veces las cosas lícitas, el trabajo, el negocio, la familia, los hijos, aún muchas veces el servicio donde tú te congregas, en la iglesia a la que tú vas, todo eso muchas veces te quita lo primordial, y es reflexionar a dónde pasarás la eternidad. Así es que ya no dudes más, ya no compliques más tu eternidad, ya no confíes en el hombre que te traerá paz. El hombre jamás traerá paz al corazón del ser humano. Al contrario, traerá angustia y dolor y tristeza, porque un corazón no regenerado jamás podrá impartir justicia para el ser humano. Solo Jesucristo. Por eso los religiosos de su época lo mataron, porque traía justicia para el oprimido, para el desamparado, para la viuda, para la huérfana, para el huérfano. Para todos ellos el Señor traía justicia, y les vino a desbaratar el negocio a los religiosos de la época, y por eso lo mataron. Y allí estaba este hombre, malhechor, delincuente, ladrón, no sabemos. Pero allí el Señor le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso, hoy estarás conmigo. Hoy es día de salvación, amigo, amiga. Tú que estás en ese lugar, tú que estás en este lugar, busca del Señor. Los tiempos son finales. Creo que no basta que yo te cuente, solo mira a tu alrededor lo que está sucediendo en el mundo y te darás cuenta que Cristo está a las puertas. Mira lo que está sucediendo a nuestro alrededor: catástrofe por doquier, terremotos, huracanes, delincuencia, virus, plagas, hambre, todo. Quizás tú dirás: pero todo eso siempre ha existido. Sí, tienes razón, siempre ha existido. La diferencia es que ahora es con más regularidad. Nunca habíamos visto en los años que tenemos los adultos tanta regularidad en las cosas naturales que están aconteciendo, porque aún la palabra de Dios dice que la naturaleza gime como con dolores de parto, porque la redención de los hijos de Dios se acerca. Eso es lo que nos da la esperanza. Muchas veces no es que uno mire noticias y se alegre del dolor ajeno por lo que sucede, pero sí,
Nos alegramos porque son señales que el Señor viene por cada uno de sus hijos. Jesús no vendrá por nombre, por letreros. Jesús vendrá por aquellos que le han recibido y le han confesado como Señor y Salvador. Ahora el enemigo no pudo destruir al pueblo de Dios desde los inicios, desde su orgullo en el Edén, porque él quería predominar en el mundo, pero Dios lo rechazó. Y cuando él vio que Dios le dio todo a Adán, se enfureció y desde entonces ha venido atacando los caminos, pervirtiendo los caminos que Dios ha establecido para poder alcanzar la vida eterna. Pueden haber muchos caminos, pueden haber muchas religiones, pueden haber muchas opiniones, pero solo un camino te llevará a las moradas eternas, y ese es Jesucristo, el Salvador del mundo, el Hijo de Dios que vino a morir por ti y por mí. Y esa es la esperanza que Dios nos promete y nos da a través de este relato que Lucas recopila para que nosotros podamos tener ese descanso en este mundo tan malvado en el cual las tinieblas cada día se están apoderando, y nosotros como creyentes muchos nos estamos acomodando y no estamos predicando el verdadero evangelio de Jesucristo. Nos hemos hecho conformistas, no nos interesa lo que el otro haga, no nos importa lo que al otro le pase, pero hasta eso un día Jesús te lo va a reclamar. La palabra de Dios dice que si tú miras a aquel que se está perdiendo en el pecado, pero tú no haces nada, a ti te van a reclamar esa alma. Pero si tú le advertiste de su mal camino y no se apartó, tú has salvado tu alma. Así es que, amigo, amiga, no hay otro camino, no hay otra oportunidad. Es hoy es el día, dice el Señor, día de salvación. Así que si tú estás allí en ese lugar y tú no has confesado a Jesús como tu Señor y Salvador, yo te invito esta mañana. Si tú no tienes seguridad de tu salvación, si tú no tienes seguridad a dónde irás a parar si mueres hoy, pues tranquilicemos nuestro corazón con estas palabras que el Señor le dijo a este malhechor: hoy estarás conmigo en el paraíso, a través de confesar al Señor como nuestro Señor y Salvador de nuestra vida. Allí donde tú estás, pídele al Señor que entre a tu corazón, que te libere. Yo no sé de qué te has atrapado, pero ya no seas indiferente. No importa a donde tú profeses tu fe, eso no determinará tu salvación. Tu salvación la determinará si tienes a Cristo en tu corazón. Y eso no porque lo profeses en X lugar, sino porque el fruto de su presencia en tu vida determinará que Dios te ha salvado, que Dios te ha perdonado. Así dice segunda de Pedro, 1:4, Dios nos ha dado grandísimas promesas, que nos ha dado una naturaleza de origen divino, es decir, la misma vida de Dios morando en cada uno de nosotros. Dios nos ha dado grandísimas promesas, dice el apóstol Pedro, que nos ha dado una naturaleza de origen divino. Entonces, si tú crees en Dios, bien haces, dice Santiago 2:19, porque hasta los demonios creen y tiemblan. ¿Qué significa eso? Que si yo digo que creo en el Señor y soy salvo, por su presencia, su manifestación en mi vida, por lo que Pedro dice, eso determinará, no donde yo profeso mi fe. Eso cualquiera lo hace. El mundo está infestado de creyentes, pero la eternidad la determina el Señor, no el hombre, no yo. Es el Señor el que determina eso. Por eso el Señor fue claro y dijo: el que oye mi palabra y crea al que me envió, ha pasado de muerte a vida y no vendrá a condenación. Gloria al Señor. Ahí donde tú estás, pídele perdón al Señor. Arrepiéntete, búscale, abre tu corazón y dile: Señor, me arrepiento, creo que eres Dios y que moriste en la cruz por mis pecados,
Te recibo hoy como mi Señor y Salvador. Perdóname, me arrepiento, Señor, y ayúdame porque solo no puedo, sola no puedo. Abre allí tu corazón, no te avergüences, porque en aquel día el Señor dijo que el que se avergonzare de Él se avergonzará delante del Padre. Así es que no tengas temor, no tengas miedo, no tengas temor a lo que dirán. No tengas temor al rechazo. Jesús fue rechazado por su familia, por sus amigos, por sus discípulos, por todo el mundo fue rechazado. Pero aquellos que volvieron en arrepentimiento, Dios los perdonó. No seamos como Pedro, no seamos como los apóstoles, que todos lo abandonaron, lo rechazaron, unos de una manera y otros de otra manera, pero el Señor en arrepentimiento que ellos vinieron, los perdonó. Así que Dios nos ayude, que Dios les bendiga a cada uno de ustedes, amigo, amiga, que está en este lugar, para que pueda llevarte al menos esta reflexión y medites, si es que no lo has hecho en este momento. Y si en este momento ya lo hiciste, que Dios te bendiga, que Dios prospere esa decisión que has tomado, que Dios bendiga los proyectos de tu vida, que Dios dirija tus pasos, tus negocios, tus estudios, que Dios realice todos esos proyectos de vida que tienes mientras tú te consagras para Él. Todo lo que hagamos, hagámoslo con fe, porque con fe, sin fe, es imposible agradar a Dios, dice la palabra del Señor. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes y que Dios bendiga a su pueblo. Amén.